Bienvenidos una vez más a su santuario de la verdad, ese rincón donde los secretos se desvelan y las confesiones fluyen como el mejor café de Estambul. Si son nuevos en este su humilde canal, déjenme darles un abrazo virtual tan cálido como un té de manzana en una tarde de invierno. No olviden suscribirse y activar esa campanita traviesa que los mantendrá al tanto de cada jugosa exclusiva. Aquí no se nos escapa ni un solo chisme, mi gente. Hoy agárrense fuerte porque nos vamos a sumergir en las profundidades de un drama que ha estado cocinándose a fuego lento en las redes sociales, un rumor que ha trascendido fronteras y ha mantenido a medio mundo en vilo. Hablamos ni más ni menos que de la pareja que parecía invencible, el dúo dinámico que conquistó nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres les eriza la piel. Durante meses hemos estado obsesionados, analizando cada milímetro de sus fotografías, diseccionando cada palabra en sus entrevistas, interpretando cada gesto como si fueran jeroglíficos antiguos, todo en busca de una sola verdad. ¿Qué demonios pasó realmente entre ellos? Y hoy, después de una investigación exhaustiva digna del mismísimo Sherlock Holmes, de hablar con fuentes que juran guardar el secreto bajo 7 llaves y de atar cabos sueltos que parecían imposibles de unir, les traigo la bomba definitiva. La noticia que todos estaban esperando. Vamos a desentrañar el secreto oculto de Hande Erçel, un secreto que, según las propias palabras de Kerem Bürsin, lo cambió absolutamente todo. Pero antes de que se nos derrita la lengua con tanto chismecito sabroso, permítanme recordarles que en este canal nos tomamos la información con la seriedad que merece. Buscamos la verdad, sí, pero siempre con respeto y empatía. Las celebridades son personas de carne y hueso, como tú y como yo, con sus propias vidas, sus propios sueños y, sobre todo, sus propios problemas. Así que, por favor, les pido que mantengamos una actitud positiva y constructiva en la sección de comentarios. La buena vibra es el ingrediente secreto de este canal. Ahora sí, sujétense bien a sus asientos porque esto está a punto de alcanzar niveles épicos. Como bien saben, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parecía sacada directamente de las páginas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, y la química entre ellos era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. La chispa de la ficción encendió el fuego de la realidad, y en poco tiempo, los rumores se confirmaron con bombos y platillos. Estaban juntos, enamorados y radiantes. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajaban por el mundo, explorando rincones paradisíacos y compartiendo momentos inolvidables. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando cada éxito como si fuera propio. Y por supuesto inundaban las redes sociales con fotos adorables, gestos románticos y mensajes llenos de amor. Eran la envidia de todos. Sus fans, que orgullosamente se autodenominaron Anker, vivían en una nube de algodón, convencidos de que su amor era eterno, indestructible, un faro de esperanza en medio del caos del mundo. Pero como suele suceder en en Estambul, los cuentos de hadas a veces se desvanecen como un espejismo en el desierto. De repente las apariciones públicas se volvieron escasas, las fotos en Instagram se espaciaron cada vez más, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular como la pólvora. Al principio, nadie quería creerlo. Nos aferrábamos a la esperanza, pensando que era solo una fase, un bache en el camino, una pequeña tormenta pasajera. Pero lamentablemente la cruda realidad nos golpeó con la fuerza de un tsunami. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El sueño se había roto en 1000 pedazos. La noticia devastó a los fans, sumiéndolos en un mar de lágrimas y teorías conspirativas. Y por supuesto, las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Que si había una tercera persona en discordia, que si las agendas profesionales estaban tan apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos, que si la llama del amor simplemente se había extinguido. Se dijeron miles de cosas. La prensa rosa se llenó de titulares sensacionalistas, los foros de Internet ardían con debates acalorados, y la incertidumbre reinaba en el corazón de los Anker. Pero ¿cuál fue la verdadera razón? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Qué los llevó a tomar la dolorosa decisión de separarse? Aquí es donde entra en juego la bomba, que les prometí al principio, el secreto que ha permanecido oculto durante tanto tiempo.
Según mis fuentes, personas cercanas a la pareja que han preferido mantenerse en el anonimato para evitar represalias, y de acuerdo con las declaraciones que Kerem Bürsin ha dado en contadas ocasiones. Declaraciones que han sido interpretadas de 1000 maneras diferentes, pero cuyo significado real ahora vamos a desentrañar. La razón principal de la ruptura no fue algo tan común como la falta de tiempo, los celos o la incompatibilidad de caracteres. Fue algo mucho más profundo, algo arraigado en el pasado de Hande, algo relacionado con un secreto que ella guardaba celosamente, un secreto que al salir a la luz, cambió la dinámica de la relación para siempre. Un secreto que puso a prueba su amor, su confianza y su capacidad de superar los obstáculos. ¿Y cuál es ese secreto?, se preguntarán ustedes con impaciencia. Paciencia, mis queridos. No se me desesperen. La espera vale la pena, les aseguro. Para entenderlo completamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo, viajar hasta la infancia de Hande Erçel. Como muchos saben, Hande no tuvo una infancia fácil. Su madre, Aylin Erçel, luchó valientemente contra una enfermedad muy grave durante muchos años, una batalla que marcó profundamente la vida de la joven Hande. Ella tuvo que madurar muy rápido para apoyar a su familia, para convertirse en el pilar de su hogar, para darle fuerzas a su madre en los momentos más difíciles. Esta experiencia, aunque dolorosa y traumática, la marcó profundamente y la convirtió en la mujer fuerte, resiliente y decidida que es hoy. Pero también dejó cicatrices invisibles, heridas emocionales que Hande prefirió mantener ocultas durante mucho tiempo, como si fueran tesoros peligrosos que debían permanecer enterrados. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en escena. Cuando se conocieron, Hande se sintió atraída por la energía arrolladora, el optimismo contagioso y la sinceridad desarmante de Kerem. Él era como un soplo de aire fresco en su vida, alguien que la hacía reír a carcajadas, que la hacía olvidar sus problemas y que la hacía sentir amada, valorada y aceptada tal como era. Hande se enamoró profundamente de Kerem, y por un tiempo, creyó que había encontrado la felicidad que tanto anhelaba, el amor que siempre había soñado. Él parecía ser su príncipe azul, el hombre que la rescataría de su pasado doloroso y la llevaría a un futuro brillante y lleno de esperanza. Pero a medida que la relación se intensificaba, a medida que se volvían más cercanos y vulnerables el uno con el otro, Hande empezó a sentir miedo. Miedo de mostrar su verdadero yo, miedo de revelar sus secretos más oscuros, miedo de que Kerem la juzgara, la rechazara o peor aún, dejara de amarla. Y es que Hande, a pesar de su éxito arrollador, su belleza deslumbrante y su talento innegable, siempre ha luchado con la inseguridad y la baja autoestima. Sentía que no era lo suficientemente buena para Kerem, que no merecía su amor, que su pasado la perseguiría para siempre. Estos sentimientos se intensificaron cuando su relación se hizo pública y se convirtió en objeto de escrutinio constante por parte de los medios de comunicación y de los fans. De repente se sentía observada, juzgada y analizada en cada paso que daba. Hande se sentía presionada para mantener una imagen perfecta, para ser la novia perfecta, la actriz perfecta, la persona perfecta. Y esta presión la estaba asfixiando lentamente, consumiendo su energía y minando su confianza. Comenzó a distanciarse de Kerem, a evitar las demostraciones públicas de afecto, a refugiarse en el trabajo y a construir un muro invisible a su alrededor. Kerem, por supuesto, notó este cambio en el comportamiento de Hande. Intentó hablar con ella, intentó entender qué estaba pasando, intentó romper el muro que los separaba. Pero Hande se cerró en banda, se negó a revelar sus verdaderos sentimientos, se negó a mostrar su vulnerabilidad. Y aquí es donde llegamos al secreto oculto que, según Kerem Bürsin, lo cambió todo. Hande Erçel sufría, y aún sufre, de ansiedad y ataques de pánico. Sí, lo sé, es impactante. Hande, la mujer que parece tenerlo todo, la estrella que brilla con luz propia, la reina de Turquía, también tiene sus propios demonios internos, sus propias batallas que librar. Y estos demonios, según Kerem, fueron los que finalmente terminaron con su relación. Kerem entendió que Hande necesitaba tiempo y espacio para sanar, para superar sus miedos, para aprender a amarse a sí misma y para aceptar su pasado. Él la amaba profundamente con todo su corazón, pero sabía que no podía obligarla a cambiar, que no podía curar sus heridas, que no podía cargar con el peso de sus problemas. Así que, con el corazón roto pero con la convicción de que era lo mejor para ambos, tomó la difícil decisión de alejarse, de darle a Hande la libertad que necesitaba para encontrar su camino. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre la importancia vital de la salud mental.
A menudo tendemos a idealizar a las celebridades, a pensar que sus vidas son perfectas, que tienen todo resuelto y que no tienen problemas. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Y es fundamental que les brindemos nuestro apoyo y comprensión, en lugar de juzgarlos y criticarlos. Debemos recordar que detrás de cada sonrisa deslumbrante, detrás de cada alfombra roja, detrás de cada papel protagónico, hay un ser humano que siente, que sufre y que necesita amor. Volviendo a Hande y Kerem, su historia es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. A veces necesitamos enfrentar nuestros propios demonios, sanar nuestras propias heridas y aprender a amarnos a nosotros mismos antes de poder comprometernos plenamente con otra persona. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que haya sido un fracaso. Aprendieron mucho el uno del otro, crecieron como personas y dejaron una huella imborrable en la vida de sus fans. Su amor, aunque breve, fue intenso, real y transformador. Ahora, ¿qué depara el futuro para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Ambos están enfocados en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su talento al mundo. Hande sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Kerem continúa explorando nuevos horizontes y expandiendo su carrera a nivel internacional. Quién sabe, tal vez algún día se reencuentren, el destino los vuelva a unir y puedan retomar su historia de amor. O tal vez simplemente sigan siendo amigos y colegas, recordando con cariño los momentos que compartieron y valorando el impacto que tuvieron en sus vidas. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz interior que tanto necesitan y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones, apoyarlos en sus caminos individuales y desearles lo mejor del mundo. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser más empáticos y compasivos con los demás. Para resumir, la bomba que les revelé hoy es que Hande Erçel sufre de ansiedad y ataques de pánico, y que esta condición, según Kerem Bürsin, fue un factor importante en la ruptura de su relación. También hablamos sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de apoyar a las celebridades en sus luchas personales, y sobre la importancia de recordar que el amor no siempre es suficiente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta información? ¿Se sorprendieron al enterarse del secreto de Hande Erçel? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y buena vibra. Hasta la próxima. Ciao, ciao.